Casi las 10 de la mañana y vamos a repasar la información a esta hora del día porque tenemos una jornada muy intensa. Hoy miércoles en el Congreso de la Nación al mediodía va a comenzar una sesión pedida por distintos bloques de la oposición. Se descarta que está el número para el quórum, por lo tanto eso debería sortearse, pero hasta que no suceda, por supuesto, siempre hay que estar atentos. La clave para esta sesión es el quórum, saber si se va a poder habilitar. Son 129 los que se necesitan sentaditos en sus bancas para dar inicio al debate. Se espera que sí, que estén esos números como viene sucediendo ya en las últimas convocatorias, pero al mediodía nos vamos a enterar. Vamos a ver rápidamente qué es lo que se va a discutir hoy con un ordenamiento que lo que hace es favorecer especialmente a la discusión del rechazo a los vetos de Javier Milei. Tenemos distintos vetos. Está emergencia en discapacidad, el veto al aumento jubilatorio, a la moratoria y a la emergencia en Bahía Blanca. Con el voto de los 2/3 de los presentes se rechaza el veto. Todos estos vetos se rechazan con los votos de 2/3 de los presentes. Después vamos a hacer un poquito un zoom en qué es lo que se espera. Si están todos los diputados presentes, con 86 votos, el oficialismo confirma el veto en cada uno de estos 4 casos. Son 4 vetos que se van a tratar hoy. Discapacidad, jubilaciones, moratoria, Bahía Blanca. Otro de los proyectos está vinculado a la distribución automática de los ATN, uno de los proyectos que le importan a los gobernadores. Esto viene con media sanción ya de la Cámara de Senadores, se aprueba con mayoría simple, o sea, el que tiene un voto más gana, y se convierte en ley, ¿sí? Si esto se aprueba, se convierte en ley. Después se va a discutir tema Libra, comisión de Libra. Ya la semana pasada, en justamente un plenario de comisiones, se resolvió dictaminar una modificación del reglamento que hace a la constitución de esta comisión investigadora, porque no están dando los números para elegir las autoridades. Entonces, se va a votar también con mayoría simple, el que tiene un voto más gana, la modificación de ese reglamento para destrabar la situación. Por supuesto, la intención es aprobar esto. Después tenés proyectos vinculados a la modificación del uso horario. Esto no tiene dictamen, por lo tanto necesitas o 2/3 para habilitar el debate o una mayoría simple, el que tiene un voto más gana, para emplazar una comisión. Esto es más una cuestión, podríamos decir, formal. Después hay actualización de montos por delitos de evasión tributaria, también con mayoría simple, y pasa al Senado, o sea, no se convierte en ley si se aprueba hoy en la Cámara de Diputados. Y en última instancia queda el proyecto de eliminación de fideicomisos, que es el otro proyecto que le importa a los gobernadores y que estratégicamente se coloca hacia el final de la discusión para que los gobernadores no se pasen de pillos y dejen a sus diputados sentaditos, o sea, no pongan en riesgo el quórum. La eliminación de los fideicomisos lo que estipula es que la plata que está recaudando el gobierno nacional en materia de impuestos, en este caso al combustible, en vez de ser destinada a una finalidad específica, se le pase a los gobernadores, porque el gobierno nacional no está usando la plata para lo que la tiene que usar. Entonces, en vez de tenerla ahí al Pepe, lo que dicen los gobernadores es: pásame esta plata a mí. Esos son los proyectos, todos los proyectos que se van a discutir hoy a partir del mediodía. Reitero, con este ordenamiento estratégico, un proyecto de los gobernadores entre los primeros ítems a tratar y el segundo al final, para no poner en riesgo el quórum. Y todo está concentrado en, o sea, la gran expectativa que estábamos manejando es qué va a pasar con los 4 vetos de Javier Milei: emergencia en discapacidad, jubilaciones, moratoria y Bahía Blanca. Habló el gobernador de la provincia de Córdoba, habló Martín Yarlora. Después me fijé, ¿no? A ver si el resto de los gobernadores de esta liga de gobernadores de centro, de grito federal, se había pronunciado. No, el que lo había hecho solamente es Martín Yarlora, que ya lo había hecho en la última sesión con el tema de la guita, el financiamiento a las universidades. Bueno, en este caso, el gobernador de Córdoba toma una posición muy clara respecto de uno de los vetos de Javier Milei, que es el que veta la ley de emergencia en discapacidad, y vamos a escuchar la postura de esa provincia. Quiero hacer público mi acompañamiento a la ley de emergencia en discapacidad. Por eso desde Córdoba le decimos no al veto. Esta ley no pone en riesgo el equilibrio fiscal, pero sí la vida de miles de personas. Argentina no va a salir adelante dándole la espalda a quienes más lo necesitan.
Bueno, clave esta posición de Martín Yarlora respecto del veto de emergencia en discapacidad. Es un proyecto que, bueno, lo hablábamos con Esteban Paulón hace unos días nada más, diputado del socialismo, y él nos decía debería salir por unanimidad el rechazo al veto. No sé si va a salir por unanimidad, pero evidentemente es una discusión en donde hay mucho consenso de parte de la oposición. ¿Qué es lo que se espera para esta sesión? Hubo un Zoom en estas últimas horas entre las principales cabezas de la oposición en la Cámara de Diputados para, bueno, obviamente, articular un poquito las informaciones y ver qué se puede esperar para esta sesión. ¿Creen, en principio, los opositores que convocan esta sesión que está el número, o sea, que estaría el número, vamos a esperar la votación, de 2/3 de los votos de los presentes para rechazar el veto a la emergencia en discapacidad? Se espera entonces que esté el número, que estén los 2/3 para rechazar el veto de la ley de emergencia en discapacidad. Pero atención, porque también hay optimistas que consideran que podría estar el número para rechazar el veto al aumento de los jubilados. Epa. Atención con eso. Moratoria no. No, allá moratoria lo damos por perdido. Moratoria está perdido. Pero hay posibilidades también con el aumento a los jubilados. ¿Cuáles son las dudas que hay con el tema del aumento a los jubilados que no aplican para el caso de emergencia en discapacidad? Hubo muchas ausencias y abstenciones cuando se discutió el aumento a los jubilados, que no pasó con discapacidad. O sea, ya cuando se discutió en la Cámara de Diputados la media sanción de la emergencia en discapacidad, hubo mucho acompañamiento a esa media sanción. Ahora, con el tema de los jubilados, hubo mucha gente que decidió no inclinarse ni por un lado ni por el otro. O se ausentó o se abstuvo. No estuvo o se abstuvo. Y acá la pregunta es, ¿qué va a pasar con esas personas? Fueron 19 abstenciones, o sea, personas que estuvieron sentaditas, pero decidieron abstenerse, contaron como presentes, pero decidieron abstenerse, y 28 que estuvieron ausentes. Son 47 en total que te pueden inclinar la balanza para un lado o para el otro si deciden convertirse a favor del veto o en contra del veto. ¿Cómo cuenta cada uno de los votos? ¿Qué es lo que necesita la oposición? En principio necesita que voten en contra del veto, ¿no? Como objetivo de máxima, lo ideal sería que todos los que votaron a favor de el aumento a los jubilados sigan votando a favor del aumento a los jubilados y que los 47 que se ausentaron y o abstuvieron se conviertan y voten también a favor de los jubilados. Podemos suponer que esto no necesariamente va a suceder así. Entonces, dado que ese es el objetivo de máxima, ¿qué es lo que le sigue en orden de importancia para la oposición? Si no vas a votar a favor del veto, ausentate. Ese sería un poco el espíritu. ¿Por qué? Porque vos para rechazar un veto necesitas 2/3 de los votos de los presentes. Claro. Si vos estás sentado y te abstenés, vos contás como uno de los presentes. Entonces la oposición necesita más número para llegar a los 2/3 de los votos. Ahora, si vos te ausentás, la cantidad de votos que necesita la oposición para insistir con la ley es menor, claro, porque es solo 2/3 de los presentes. Para decirlo con claridad, los que vayan a dar quórum y no voten para sostener la ley original, aún no votando a favor del veto, están votando a favor del veto. Exactamente. Digo, porque hay que decirlo de esa manera. A diferencia de lo que pasa en el Senado, donde la abstención o la ausencia tiene el mismo efecto, que es bajar el número, en la Cámara de Diputados, el que se sienta y se abstiene está votando para el gobierno. Absolutamente. Un diputado me lo resumía de este modo. Abstención, votar a favor del gobierno. Exacto. Ausencia, votar a favor de los jubilados y de las personas con discapacidad. Básicamente por esta cuestión matemática. Si vos no estás, no contás como un presente, por supuesto, entonces el número de 2/3 para insistir con la ley es menor. ¿Sí? Si vos estás, bueno, obligás a la oposición a tener que juntar, no sé, 152 votos y es realmente muy, muy difícil. Entonces, esa es una de las cuestiones a las que hay que prestarle atención. No solo quienes rechazan el veto, sino quienes deciden o ausentarse o abstenerse. Reiteramos, la abstención favorece al gobierno, la ausencia ayuda un poco más a la oposición. Teniendo esos asteriscos hechos, reitero lo que decía al principio, se cree que puede haber
2 tercios para rechazar el veto a la emergencia en discapacidad, sería el primer veto rechazado a este gobierno, y que podría estar en número para rechazar el veto también al aumento jubilatorio, con estas salvedades que hago, ¿no? Hubo 47 personas que cuando se discutió la ley o se ausentaron o se abstuvieron, y son las que te pueden inclinar la cancha. ¿Qué tenemos que tener en cuenta de este grupo de personas? Bueno, los gobernadores, y lo veíamos ayer Llora, van a jugar un rol fundamental. Hay 13 provincias, 13 de 24, que tienen cajas jubilatorias no transferidas, o sea que el gobierno nacional manda plata para pagar jubilaciones, y que se benefician con la ley de aumento a los jubilados, porque el gobierno les viene debiendo mucha plata desde que arrancó, y la ley lo que hace es obligar a hacer las transferencias. O sea, el gobierno nacional le tiene que hacer las transferencias a las provincias. Entonces, los gobernadores de estas 13 provincias se van a ver beneficiados si esta ley se sostiene. No están apoyándola abiertamente, porque hemos visto que no salen a hablar los gobernadores, pero parece que subterráneamente sí hay gobernadores que están apoyando esta ley. Entonces, lo que se dice es, tal vez estos gobernadores puedan pedirle a sus diputados que se abstuvieron cuando se votó la media sanción, que se ausenten. Que se vayan. Claro. Entonces eso también es algo a tener en cuenta. Pero después hay otras cosas que tenemos que contemplar. Desde el MID, que es un desprendimiento de la Libertad Avanza, donde está Oscar Sago, exactamente, ya mostraron su rechazo, lo dijo acá Sago, con Lautaro Maislin, su rechazo al veto de aumento a los jubilados y a discapacidad. Entonces, vos ahí tenés aliados del gobierno que no jugarían a favor del gobierno. Todo esto siempre en potencial hasta que suceda la votación, por supuesto. Pero después se le suma que este fin de semana hubo cierre de listas y que se vienen las elecciones en octubre. Y vos tenés despechados. Heridos. Han quedado heridos. Y bastantes, ¿eh? Y además provincias aliadas también que no cerraron alianza con Javier Milei para las elecciones de octubre. Entonces hay 2 grupos a los que puntualmente dentro de este sector de ausentes y personas que se abstuvieron cuando se votó la ley originalmente, a los que dicen hay que prestarles atención, la votación depende de ellos. Sector Rodrigo de Loredo, que no es solo Rodrigo de Loredo, sino que es todo su séquito. Y son varios. Son muchos, sí, los que están, digamos, en el ecosistema de Loredo. Porque hay una cuenta, más o menos, de cuántos radicales tenemos. Qué lindo. Tengo las anotaciones 1, de Carla. 2, 3, 4, 5, la mejor 6, alumna. Como 7 radicales podrían ser. Mira. Como 7 radicales votitos, podrían ser. que podrían no estar. Que se abstuvieron en su momento y que en este caso podrían no abstenerse. ¿Qué quiere decir esto? Podrían votar a favor de los jubilados o podrían irse. ¿No? Que en cualquier caso beneficia a la oposición. De hecho, Martín Tetaz, que está dentro de este grupo, Rodrigo de Loredo se abstuvo originalmente. Está esta idea de que en este caso no se abstendría, o vota a favor de los jubilados o se va. Martín Tetaz, que también había optado por la abstención en su momento, dijo, bueno, yo prefiero que los jubilados tengan la plata esa a que no la tengan. Entonces, atención, porque esos pueden ser, digamos, votos que originalmente, si se mantenía la abstención, favorecían al gobierno. Si esa abstención se cambia por voto a favor de los jubilados o por ausencia, puede complicar al gobierno. Y el otro grupo al que hay que tenerle, al que hay que prestarle particular atención, además del sector UCR de Loredo, es el de Innovación Federal. Innovación Federal es un bloque de gobernadores aliados con el gobierno nacional. Salta, Río Negro y Misiones integran ese bloque de solamente 8 diputados nacionales. Cuando se votó la ley original, los 8 se abstuvieron. Se ausentaron. Okay. Se ausentaron. O sea, peor aún. Entonces, ¿van a votar a favor? Porque si los que se abstuvieron ahora pueden convertirse en ausencias, los que en aquel entonces se ausentaron, ¿pueden convertirse en votos a favor de los jubilados? Bueno, es una de las grandes dudas de esta jornada y lo sabremos con el tema de la votación. Estos son algunos de los datos que hacen que los optimistas piensen que se puede rechazar también el veto al aumento jubilatorio. También se considera para esta sesión que están los 2 tercios para rechazar el veto a la emergencia en Bahía Blanca, que es algo que se aprobó por unanimidad en el Senado de la Nación y también por amplia mayoría en la Cámara de Diputados. Y para finalizar un poco con este panorama de qué es lo que se está esperando, los proyectos de los gobernadores, distribución automática de ATN y el tema de los fideicomisos,
La Casa Rosada, lo venimos viendo, quiere meterle modificaciones a los proyectos, diciéndoles yo tengo esta propuesta para ofrecerte a vos, señor gobernador, y si le meten esas modificaciones a los proyectos tiene que volver al Senado, se dilata todo bastante y demás. El tema es que consideran que al gobierno le está faltando diálogo con bastantes gobernadores, tanto los de Unión por la Patria como los de la ancha avenida del medio, Puyaro, Nacho Torres, Yarlora, Sadir, Vidal. Entonces, que no alcanzaría, no le daría el número para bloquear esos proyectos. Por lo tanto, también se espera que terminen siendo sancionados. Leía que el gobierno nacional lo que está buscando es dilatar lo más que pueda la erogación de cualquier cosa, ¿no? Que si hoy le rechazan los vetos, que lo consideran una posibilidad, veremos cuántos de esos vetos se rechazan. Como dijo Milei, lo van a judicializar. ¿Para qué lo van a judicializar? Para dilatar, probablemente la justicia vaya a favor del Congreso, porque es un mecanismo democrático, republicano, la sanción de las leyes, ¿no? Aparte lo dijimos en su momento, vos tenés dos caminos como gobierno frente a una ley como estas que decís tiene fallas, errores o lo que sea, o vas a judicializar o la vetás. Si la vetás, estás aceptando la legalidad de la ley que salió del Congreso. Y entonces cualquier juez... Es incongruente. No tiene ningún sentido que estén discutiendo esto más allá de patearla, de dilatarla. Contradictorio, además. Dicen que ellos siguen sosteniendo ese argumento de que no es válida la sesión por la cual se le dio nacimiento en la Cámara de Senadores. Pero ya le diste validez. Sí, le diste validez con el veto, salvo que te caiga en un juez como el juez Recondo, que a pesar de todo lo que está, un juez creativo que te diga todo muy lindo, pero... Sería un escándalo. Claro, bueno, pero como que no sé si la idea, viste que cada cosa tiene un objetivo, que por ahí no es el objetivo que todos tendríamos. En este caso no sería el objetivo de voltear la ley, sino de dilatar la implementación de esa ley, ¿no? Para que no te lleguen las elecciones. Tirarlo todo lo que se pueda, claro. El tema es que estas discusiones van a tener costo electoral por donde lo mires, ya sea porque van a tener que soltar la guita, y veremos eso, que para ellos se les va al demonio todo el programa económico, o ya sea porque vas a tener que pagar el costo político de no dar un aumento de 60.000 pesos a los jubilados. Exacto. Además de todo lo que económicamente está pasando, que seguramente después Martín va a contar, la situación absolutamente endeble en materia económica, digamos, si a vos se te desestabiliza, lo que venimos diciendo siempre, si se te destabiliza toda la economía por, digamos, una incidencia súper de 0,003% en tu PBI, bueno, hermano, estás haciendo todo mal. Claro. Sí, la verdad que el tema igual déjame dudar de que esto pueda tener algún tipo de traslado a el votante. Digamos, el costo del que estamos hablando, político, no sé si se traslada en lo inmediato a los votantes. Lo dudo. Y es probable, es probable. Pero bueno, esto es un poco lo que esperamos hoy a la tarde, pero ayer también sucedieron otras cosas, hubo discusión en el Senado de la Nación y hay dictamen para dos proyectos que vienen en revisión de la Cámara de Diputados, o sea, si los aprueba el Senado se terminan de convertir en ley. Tenemos dictamen para la emergencia pediátrica, la situación del Garrahan. La verdad es que en este caso en particular, la discusión del Senado tuvo un problema grande, que es que los libertarios no tienen gente que defienda la postura del oficialismo. Con el tema del Garrahan, además también hubo... abandonos de aliados. Vos tenés Beatriz Ávila, que es tucumana, era aliada del gobierno, pero firmó los dictámenes. Todo esto tiene mucho que ver con el cierre de las listas, ¿no? Solamente decidieron ayudar argumentativamente al gobierno de Ezequiel Atauche, que es libertario, presidente de la Comisión de Presupuesto, y Carmen Álvarez Rivero, del Pro Bullrichista, que por ahí no ayuda tanto, chicos. Ese es un problema grande. El papelón del día. El papelón del día. Carmen Álvarez Rivero dijo, yo creo... Y voy a intentar ser buena. Yo creo que no quiso decir lo que dijo. El tema es que a veces se complica la comunicación neuronal y terminan diciendo barbaridades que reflejan lo que realmente están pensando. Lo que dijo esta mujer es que los niños de la República Argentina no tienen derecho a ser curados en el Garrahan, que eso no es un derecho establecido en nuestro país. Entiendo que, por lo que seguía diciendo ella, que lo que dice es...
denle financiamiento a categoría nacional a otros hospitales, centros de atención, claro, a ella pedía el de Córdoba. Básicamente lo que ella estaba planteando lo vimos todos, ¿no? Sí, obvio. Nos dedicamos a ver eso en vez de ver series. No está porque va a llegar a las burradas en cualquier momento. Claro. Vemos las sesiones completas de comisión. Es fantástico. Lo que decía ella era que básicamente propugnaba el tema de la provincialización de la salud. Claro. Eso está. Después, por supuesto, Lustó le dijo, es una barrabasada, es una burrada lo que estás diciendo, porque eso no tiene ningún tipo de sostén económico. Vos no podés tener un hospital de alta complejidad en cada una de las provincias, porque esto no se sostiene. No. O sea, es una pelotudez lo que estás diciendo. Pero bueno, eso era más o menos el camino, y le salió decir eso. Que los niños no tienen derecho a ser atendidos. Los niños no tienen derecho a ser atendidos en el Garrahan. Es impresionante. Lo cual te muestra, primero, que piensan estas cosas impracticables y que son una barbaridad, que efectivamente debe pensar que los niños no tienen derecho a ser atendidos en el Garrahan, pero si tenés un poquito de cintura política, te das cuenta que no podés decir eso. Claro. El tema es que no hay capacidad para argumentar, entonces terminan diciendo estas barbaridades que en la época de las redes sociales, obviamente, es súper viralizable. Pero que te hace extrañar, yo, en serio, ayer me pasaba esto, que miraba la reunión en comisiones y lo veía Tauche, que no puede hablar, no puede articular una oración, algo consistente, contundente. Siempre la estrategia es atacar al otro, dilatar. Bueno, eso es lo que ya aprendimos porque se viralizó ese audio de Martín Menem. Hacen exactamente lo mismo y ya como los demás senadores lo miran diciendo, dale, ya, o sea, sí. Es como, qué pesado, qué gente ignorante. Y es como te hace extrañar, no sé. Yo, ahora que miramos la serie de Menem de vuelta y qué sé yo, o sea, vos ves aparecer a Coan, a Corach, y vos decís, estoy en las antípodas de eso, pero quisieras abrazar a una Adelina D'Alessio de Viola. Vos decís, estoy en las antípodas ideológicas de esa gente, pero por lo menos tenían argumentos. Sí, la vara estaba... Sí. Malos pero instruidos, ¿no? Tremendo. Agárrate porque a partir del 10 de diciembre esto va a ser peor. Y es culpa un poco nuestra. Y además después siguió Carmen Álvarez Rivero, porque después se discutió el tema universidades y Álvarez Rivero cuestionaba que no había médicos, o sea que había de otras profesiones y que estaban faltando médicos. Y claro, todo el mundo le marcaba la contradicción, pero hermana, acabas de decir que no estás a favor de que los residentes cobren mejores salarios y después te quejas porque no hay médicos. Dale. Y Paola Subán, de Subán Córdoba, se preguntaba en redes sociales, ¿esta no era provida? Sí, evidentemente hasta que nacen, ¿no? Hasta que nacen. Después no. Son esas contradicciones que no terminan ellos de entender. Pero bueno, llama la atención en el tema del Garrahan. Edith Terenzi, senadora de Chubut, que representa a Nacho Torres, presentó un dictamen propio con modificaciones. También para ver cuál es el juego de los gobernadores estos de centro, porque vos ahí lo tenés a Nacho Torres, súper combativo, yo no arreglo con la libertad avanza, y después intentan dilatar las maniobras en el Congreso. Presentás otro dictamen. Permitime dudar. Sobre el tema universidades tenemos un breve hilo ahí de Anabel Fernández Agasti que cuenta un poquito cómo está la situación en este momento en el sistema, tanto el sistema universitario como sistema de ciencia, como para que sepamos un poquito por qué se le dio dictamen. El presupuesto destinado a educación cayó 48%, universidades nacionales sufrieron un recorte del 34% en términos reales, el sistema científico-tecnológico un 44% menos de presupuesto, el programa Conectar Igualdad en 2024 solo tuvo una quinta parte de la ejecución que tuvo en el 2023 y esa partida fue eliminada para este año. Y bueno, estos son los motivos, los argumentos por los cuales se consiguió un dictamen de comisión y ahora habrá que ver, Unión por la Patria, lo decíamos ayer, tiene intenciones de sesionar este jueves. Leía en La Nación que algunos de la oposición dialoguista que están de acuerdo con convertir estos proyectos en ley no querían plegarse a la estrategia de Unión por la Patria y que decían no nos podemos autoconvocar siempre, no puede ser un método de discusión la autoconvocatoria, esperemos una semana para que pasen los 7 días reglamentarios entre el dictamen y el debate en el recinto, así que veremos si se puede discutir, si va a haber sesión este jueves, si no va a haber sesión este jueves, si se van a poder discutir estos proyectos o solamente el rechazo a los decretos delegados. Si estos proyectos, Garrahan y universidades, se quieren discutir este jueves para habilitarlos, como no pasaron 7 días entre firma de dictamen y el recinto, necesitan 2/3 de los votos. Por eso es para habilitar el debate
debate. Por eso es un tema, ¿no? O sea, necesitas tantear para ver si... Tenés que estar muy seguro de no pifiarla. Si no los tenés, bueno, esperás una semana, ¿no? Sí. Lo que decíamos ayer es que probablemente sí puedan sesionar mañana jueves para voltear el tema de los decretos delegados y, bueno, separar en todo caso lo que decía, ¿no? Desde Unión por la Patria. Bueno, separar. Si hay que separar, se hará una sesión este jueves para voltear los decretos delegados y la otra para aprobar estas dos dictámenes. Es la idea, veremos si le sale. Así que semana cargadísima en el Congreso de la Nación. 22 minutos ya pasaron de las 10. Portate bien.